puso en su corazón. Es algo hermoso que el Señor está haciendo en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a aprender esta mañana? Bendito Dios. Cuando escuché que dijeron que es ayuno, dije, bueno, vamos a convertirlo esto en enseñanza. Así que, ¿cuántos quieren aprender esta mañana? Amén. Póngase sobre sus pies, abra la palabra del Señor, que hoy vamos a aprender algo hermoso al respecto de lo que estamos viendo hoy en día. Bendito Dios. Estaba un poco indeciso del tema que iba a poner esta mañana, pero escuchando el tema general, dije, no necesariamente tengo que saber yo. Con que sepa Dios qué es lo que va a hablar a su pueblo, es suficiente. Entonces el tema que traje va conforme al tema de esta mañana, ¿no? Yo dije, bendito Dios. Así que Dios es bueno. Abra la palabra del Señor, prende su Biblia allí. Dios le bendiga a cada uno de los que ya estamos en la casa del Señor y los que nos están viendo por medio de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Esta es su iglesia de Jesucristo Nuevo Pacto. Estamos ubicados aquí en la 6142 Evergreen Street, Houston, Texas 77036. Dice el hermano, el 5 de su casa. No, es 81. Amén, 77081. Así que usted es bienvenido aquí en la casa del Señor en cualquier momento. Aquí las puertas ya están abiertas para pasar un momento en la presencia del Señor, y es necesario que usted se congregue. Si no tiene un lugar donde congregar, ya sabe que aquí estamos ubicados aquí en el corazón de Bel Air. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 13. Vaya conmigo ahí. Tenemos un buen tiempo. Amén. Dios es bueno. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en su capítulo 13, en su versículo 14 hasta el 19 vamos a tener. Amén. Amén. Aleluya. Hermano David, no sé si me puede traer la pizarra. Gracias, hermano. Solo espere que lo encuentre, hermano. ¿Segunda qué? Dije. Segunda de Reyes. Sí, gracias, hermano. Segunda de Reyes 13:14, ya lo oye. Dice así la palabra del Señor. Vamos a lecturar bajo la dirección del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así. Yo leo el 14, usted el 15, y nos vamos a detener hasta el 19. Dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió en él Joás, rey de Israel, y orando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Versículo 15. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. 16 dice: luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. El 17. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque irán a los sirios y los hebreos ya están consumidos. Versículo 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Todo es el 19. Entonces el varón de Dios se enojó contra él y le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derribado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Puede tomar su asiento, relájese, saque su cuaderno y su lapicero, por favor. Aquí al venir en la casa del Señor, cuaderno y lapicero. Su Biblia, ¿verdad? Alguien dijo por ahí Biblia y chequera. No, no es Biblia y chequera, es Biblia y cuaderno, para apuntar de lo que el Señor va a traer este día. Como tema de esta mañana es golpeando en el ambiente espiritual. ¿Cuál es el tema? Golpeando en el ambiente espiritual. Si viera cuando estaba desarrollando este tema, sí que me golpeaban a mí también, porque este tema,
golpeando en el ambiente espiritual. El tema general de esta mañana se trataba acerca unidos por la misma causa. Pero para unirnos en la misma causa, necesitamos unirnos también para golpear en el ambiente espiritual. Entonces, hoy en día lo que vemos es algo muy interesante de lo que está sucediendo. A mí me llama mucho la atención y a la vez me preocupa. ¿Por qué? Porque nos preguntamos y gente se pregunta cuál es el papel, cuál es lo que los cristianos o cuál es la función de los cristianos en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el papel de los cristianos en este ambiente que estamos viviendo? Nos preguntamos y nos han preguntado y dicen, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los aleluyas? ¿También están escondidos en casa? Entonces nos salta esa pregunta, ¿cuál es el papel o la función de los cristianos en estos tiempos buenísimos que estamos viviendo? Porque cada uno de nosotros nos damos cuenta el ambiente de lo que es el gobierno, la medicina y los doctores. Ellos tienen su propio papel. El Estado, los alcaldes, todo lo que se trata del gobierno tiene su propio papel. Y muchas veces los aplaudimos, ¿verdad? Y muchas veces les criticamos. Y los doctores igual tienen su propio papel, tienen su papel cómo desarrollar. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el papel o cuál es la función de nosotros los cristianos en estos tiempos que estamos viviendo? Porque ya muy bien nos hemos dado cuenta de todo el tema que se desarrolló esta mañana. Hablamos de cómo el diablo está atacando las familias, los hogares, la vida de los cristianos, lo están enfriando, y cada uno de nosotros nos estamos dando cuenta, hasta nosotros mismos hemos llegado en un estado donde nos hemos sentido muy cómodos. Como el tema que desarrollé la vez pasada, tiempo de cambio, ha llegado el cambio. Pero muchas veces este cambio ha llegado, nos ha afectado demasiado. Como nos damos cuenta de este animal que hablé acerca del tema del cambio, hablé acerca del camaleón. El camaleón es un animal que tiene dos cualidades muy importantes. La primera cualidad de este camaleón es de que él se adapta en el lugar o en el ambiente donde está metido. Entonces, cuando él se adapta y se da cuenta en el lugar donde está metido, por ejemplo, si está aquí, se pone en la silla, acá se pone el color de la silla. Ese es el lado positivo que vemos. El lado negativo de este animal es de que este animal, al ponerse en cualquier lugar, se pone. Por ejemplo, si vamos a tomar el ejemplo de este animal, podríamos decir, si el cristiano está en el ambiente mundano, se convierte en mundano, ¿verdad? Esa es la parte negativa de lo que es este camaleón. Si está en el ambiente, podemos decir, de lucha y de discusión, también se mete, ¿verdad? Porque vamos a meternos también, dice, ¿verdad? Y empieza la discusión y ahí está. Entonces, eso no es la parte que Dios nos enseña a través de este animal. La parte positiva que Dios nos enseña acerca de este animal llamado camaleón es que donde sea que nosotros, el tiempo que estamos viviendo es de adaptarnos. Estuvimos un tiempo en casa, perfecto. La transmisión es en vivo, perfecto. Estuvimos ahí viendo, ¿verdad? Empezamos de 40, de 30, de 20, de 10 y de 6. ¿Y dónde están los hermanos? ¿Por qué? Porque no lograron adaptarse en el cambio. No lograron adaptarse en el cambio. Dicen, no, yo prefiero estar ahí en la iglesia sentado y escuchando ahí al pastor y no estar viendo ahí mi teléfono ahí hablándome solo. Dicen, no, es adaptarnos en el cambio. Ahora, hubo un peligro en el cambio. ¿Por qué? Porque mientras estábamos sentados en casa viendo las transmisiones, nos acomodamos perfectamente, ¿verdad? Ahora que ya se abrieron las iglesias, ¿verdad? Hoy no, prefiero que transmitan.
Nos acomodamos, no nos adaptamos al cambio. Dice el pastor, ya se abrió la iglesia, cambio nuevamente. Muy bien, vamos a adaptarnos a ese cambio. Amén. Si se trata de poner máscara, yo soy el primero, traigo 4 máscaras, aquí estoy. Guantes, 4 guantes, ahí está. Adaptarnos en el cambio. Es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Ahora, para podernos darnos cuenta cómo el tiempo que estamos pasando, el tiempo que estamos viviendo hoy, es tiempo de que nosotros nos damos cuenta que hay un mundo espiritual que golpearlo constantemente. Ahora, este texto que acabamos de leer, este varón, Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Un profeta. Este profeta que tenía la doble porción del Espíritu Santo. Oigan ustedes, doble porción del Espíritu Santo. Este profeta separó el río Jordán, imagínense. Y este profeta, nos damos cuenta, que abrió los ojos espirituales de las personas que estaban a su lado. Hablando de Jesse, el muchacho que estaba trabajando con el profeta. Dice, ¿dónde están? Dice, son muchos que nosotros, decía Jesse, ¿verdad? Hasta que le dijeron, no. Le abrieron los ojos espirituales y se dio cuenta y dijo, wow, son más los ejércitos de Dios que están a favor de nosotros. Este hombre es un hombre que abrió el ambiente espiritual, abrió la venda, sacó la venda de los ojos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy, este día. Yo bendigo la vida de ustedes, los que estamos aquí. Porque es un tiempo, este es el papel, esta es la función de nosotros los cristianos. Hasta me estaban diciendo a mí, me dicen, ¿y dónde están los pastores? Y ya no hacen milagros los pastores. Dice, yo le digo, increíble esto. Los pastores ya no hacen milagros. Dice, si supiera el pastor, no hace milagros, el que hace milagros es Dios. Se están levantando. Y muchas veces nosotros los cristianos nos sentimos muchas veces amenazados con las críticas, con las murmuraciones que hacemos o que nos hacen, ¿no? ¿Cuál es el papel de nosotros los cristianos? Eliseo aquí nos muestra algo muy, muy importante. Aquí en la Biblia, en las Escrituras, nos damos cuenta, todo lo que es el Antiguo Testamento nos enseña de cómo hombres pelearon. Aquí Eliseo tenía una batalla literal, una batalla de cuerpo a cuerpo, sangre a sangre, espada a espada, cabeza a cabeza, eso sí. El día que nosotros vamos a enfrentarnos así literal, guerras así, ay, 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 vamos a ver cómo vamos a ponernos. Como dicen por ahí, no es lo mismo ver la venir que estar enfrente de él. Cantamos los salmos de David, ¿verdad? Parémonos enfrente de Goliat a ver qué pasa. Vamos a empezar a temblar. ¡Pandemia! Y empezamos a temblar. La enfermedad más grande que está contagiando al mundo entero, hasta incluso los cristianos, ¿saben cuál se llama? El temor. Esa es la enfermedad más grande que está contagiando al mundo entero, hasta los cristianos. Está contagiando a los cristianos. Pero luego nos preguntamos, ¿y ahora cuál es el papel de los cristianos en estos tiempos que estamos viviendo? Es un papel muy hermoso que hoy lo vamos a ver. Vamos a desarrollar de cómo aquí vemos este rey. Se acerca con el profeta llorando y le dice, rey, te vas a morir. Y el profeta dijo, sí, me voy a morir. Pero ¿sabes qué? Le dice el profeta al rey. Saca una flecha. Y este rey saca la flecha. Y abre la ventana y extiende la flecha ya para tirar. Y el profeta pone su mano en la flecha. Sale la flecha y le dice, flecha de salvación. Y luego sobraron las partes de las flechas. Nos damos cuenta, la escritura nos enseña
el profeta le dice al rey: rey, con el resto que te quedó, golpea la tierra, le dice. Y pues el profeta, con una obediencia, y empieza a golpear el resto de la flecha. Empieza a golpear. ¡Pa! 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 Y solo 3 veces. Y el profeta le quedó y dice: ajá, ¿qué te dijo que te detuvieras? ¿Por qué solo golpeaste 3 veces? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, vas a exterminar a tus enemigos. Entonces yo puedo ver acá y pensar de que este rey, ¿por qué golpeó 3 veces nada más? Si nos llegaría a nosotros y nos diría, por ejemplo, el pastor se llegaría y dice: mira, haz esto, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O por qué? Empezamos a cuestionar. No, nos está dando como si hizo una orden para hacer algo. Pero muchas veces nosotros cuestionamos. Como seres humanos, la vida de este rey no entendía por qué el profeta le decía que golpeara la tierra. Y él solo golpeó 3 veces. Yo puedo decir, pues tenía razón, porque no le dijo el profeta cuántas veces tenía que golpear o para qué tenía que golpear la tierra. Él pues dijo: pues bueno, voy a golpear la tierra, pues aquí está 1, pues estaba viendo el profeta, 2, pues ahí está. Y 3, solo golpeó 3 veces. Porque no sabía el por qué lo estaba haciendo y solo golpeó 3 veces. Pero el profeta, la escritura nos enseña que se enojó contra el rey y le dijo: hey, ¿por qué te detuviste? Dele con todo, dele con ganas. No, es que solo quiero ir yo una vez al servicio, a la iglesia, dice, ¿verdad? Solo con 1 me basta, dice, ¿verdad? No, dele. Si hay 5, dele. Si hay 3, démosle con los 3. El ejemplo que nos vemos acá. Ahora, este rey, nos damos cuenta cómo Dios estaba enseñándole algo, pero no lograba entender cuál era el propósito en sí. ¿Cuál era lo que Dios estaba tratando de enseñar en la vida de este rey? La batalla era literal. Ahora nosotros tenemos una batalla que no lo logramos ver, pero eso sí, vemos el ambiente espiritual, cómo se está levantando, almas que se están quedando. Llamamos a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, los llamamos, los convocamos, y lo primero que nos mandan, ¿cómo le llaman? Un testamento de mensaje. Es que ya no siento ir a la iglesia, no sé qué me pasó, me enfrié, ore por mí. El diablo está atacando en estos tiempos que estamos viviendo, los está enfriando. Por eso esta mañana, si usted está aquí, vamos a aprender cómo dar golpes en el ambiente espiritual. Porque así como el mundo se está levantando, está poniendo sus propios argumentos, sus propios pensamientos, su pensamiento humano, a través de todo lo que estamos viendo hoy en día. Pero la palabra del Señor nos dice que todo pensamiento vamos a llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Y esto no va a ser fácil, obviamente, porque todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios nos toca llevar cautivo delante de Cristo. ¿Cómo puede llevar usted un cautivo? A ver, ¿cómo? Alguien que usted lo tiene por cautivo ahí, no lo va a llevar, vamos, no lo va a acariciar. Tiene que doblar y agacharse las manos, vamos, patada, camine. Es un cautivo. Llevarlo a la obediencia de Cristo. Esa es la actitud que Dios busca en nosotros los cristianos en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, repite conmigo esta palabra: golpes. Fuerte, golpes. La palabra golpes, lo busqué acá en el diccionario, significa en hebreo nakah, y su significado es atacar, combatir, derrotar, desbaratar y saquear. La palabra golpes. Ahora,
lo que vamos a aprender esta mañana es cómo atacar, arrebatar, ¿cuál es el otro? Derribar, combatir y saquear el mundo espiritual. No es nada fácil es. Ahora vamos a aprender aquí en la Biblia, aquí nos enseña cómo hombres hicieron derribar ambientes espirituales. Y lo que vamos a hacer, vamos a ver el primer hombre acá, vamos en Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Vamos a ver acá cómo hombres se levantaron con una autoridad. Ahí, los que nos están viendo, por favor, busca Éxodo capítulo 17, capítulo 7, versículo 17. Busca allí. Agarre su Biblia y vamos a aprender juntos lo que el Señor nos va a enseñar esta mañana. Éxodo capítulo 7, en su versículo 17 al 18. Dice así: así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho? Jehová. En esto conocerás que yo soy ¿quién? Jehová. ¿Y qué dice? He aquí. Resalte esa palabra. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y lo que dice, y los peces que hay en el río morirán. Y heraré el río y los egipcios tendrán asco de beber las aguas del río. ¿Qué es lo que Moisés hizo acá? Agarró la vara y ¿qué? Golpeó el río Nilo, el río donde bebían todos los egipcios. Ahora, para poder entender esto, voy a hacer algo acá. Hágalo también usted aquí en su cuaderno. Vamos a hacer como unas gradas. Vamos a ver. ¿Lo está haciendo, va? Agarra una regla ahí también. Ahí está. Ahí está. Gracias, camarógrafo. Amén. Éxodo capítulo 7, 17. Apunta el texto aquí abajo. Éxodo 7, 17. Amén. Tranquilo, relájese, todavía vamos a aprender. Amén. Sacó su cuaderno, ¿verdad? Apunte ahí, página número 1. Ok, ahora. Aquí nos damos cuenta que Moisés golpea el río Nilo. En el tiempo antiguo, esto tiene un significado grandísimo. Porque el río Nilo es la fuente de donde los egipcios tomaban agua para beber. Si no tuvieran el río Nilo, no podía sobrevivir la gente ahí. Entonces, por causa del río Nilo, es de que esta gente sobrevivía allí en ese lugar. En aquel entonces, egipcio era un lugar más que Estados Unidos, codiciado. Pero surge que Moisés llega, ¿verdad?, con la vara. Y con una sola fuerza, ¡pum!, golpea al río Nilo. Y el río Nilo se convirtió en sangre. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver esto? ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Qué significa Egipto en aquel entonces? Ahora, actualizando ahora. El mundo. El mundo significa Egipto en estos tiempos. En pocas palabras, Egipto significa esclavitud. Ahora, ¿qué significa Faraón ahora en nuestros tiempos? Significa Satanás, el sistema de este mundo. Por favor, esté conmigo acá. Amén. Significa el sistema de este mundo. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a poner aquí? Vamos a poner aquí lo que Moisés, lo que hizo Moisés es destruyó la fuente de la esclavitud.
la fuente de la esclavitud. Así lo tiene usted, ¿verdad? La fuente de la esclavitud. Esos tiempos que estamos viviendo, ¿qué nos representa la esclavitud allá afuera? ¿Qué es lo que la persona le llama la atención allá afuera? En primer lugar está vicio. En segundo lugar está el materialismo. Y en tercer lugar está la vanidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tomar en esos tiempos que estamos viviendo, verdad? A ver, si está durmiendo ahí el hermano ahí cerca de usted, le doy el privilegio para él. Despiértate tú que estás a punto de dormir. ¿Qué significa en estos tiempos nosotros al poder pelear y dar golpes en el mundo espiritual? Significa que necesitamos destruir y dar golpes en la fuente de la esclavitud. Porque una vez vamos a golpear en ese mundo y allá afuera lo que le está ofreciendo a la humanidad, nosotros vamos a entender cómo estamos dando golpes en ese mundo de allá afuera. Lo que está ofreciendo lo que es los vicios, materialismo y la vanidad de este mundo. Si nosotros logramos ver esto, vamos a lograr ver venir lo que el diablo está haciendo. Dice uno, pero es que ahora ya no hay trabajo. Eso quiere decir, no está Dios conmigo, dice, ¿verdad? Materialismo. Estamos poniendo nuestros ojos, ¿qué? En las cosas materiales. Hay que darle golpes. Lo tercero que vemos y decimos, es que ya no tengo ganas ya de salir, y pues bueno, ya no hay nada, pues ya no hay nada que hacer, y pues ya cerraron todas las tiendas, todos los malls, y dice uno, ya no da ganas. Eso se llama la vanidad. Hay que darle golpes a eso, porque si nos tiene con vida todo eso, estamos mal. Porque si nos tiene vida lo que es el trabajo, como la frase que usa el pastor, trabaja para vivir, no vivir para el trabajo, ¿verdad? Cambia. Trabajemos para vivir, ¿es eso, verdad? Y no vivir trabajando, que ahí cambia el asunto. Entonces, si nosotros estamos viviendo solo para eso, lo que se trata del trabajo, la vanidad, el vicio, solo estamos viviendo para eso, eso quiere decir que Dios nos manda esta mañana y nos dice que hay que darle golpes a ese mundo espiritual. Porque Moisés aquí nos enseña de cómo dio esos golpes en ese mundo espiritual. Y luego llega el desánimo, ¿verdad? El desánimo de todo, estamos ahí como que desesperados y decir, de plano, aquí me voy a quedar. Tanto es el desánimo que ya no venimos en la casa del Señor. Como decía hermano Israel en su predicación el día jueves, se cambia uno, ¿verdad? Y se peina ya. ¿Dónde vas? Al mall, a la tienda, porque ya se abrieron. Y pone su mascarilla y se va. Pero en la casa del Señor ni siquiera se asoma. Sí, yo digo, qué vergüenza, ¿verdad? Allí en las tiendas, más en lo que es, valga la fiesta. Puño de gente, ¿verdad? Yo, por favor, 6 pies. Uno está cerca de mí. ¡Ay! Apártense. Como que uno, ¡ay! Me quedo quieto ahí. Pero es que no se trata de eso. Si salimos allá, ¿por qué no venimos aquí en la casa del Señor? ¡Ay, me contagié! ¿Por qué? Estuve en el mall. Te merece. Dice, sí, ¿verdad?
Así de fácil, dice el güey. No, me contagié, de veras. Cuando estaba adorando al Señor en su presencia y no sentí cuando un hermano se acercó, se terrible. Pero era tanta la presencia del Señor, pero bueno, bendito Dios, Dios sabe por qué. Al rato voy a estar sano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos habitados en el abrigo del Altísimo. Bendito Dios, y eso nos enseña a nosotros de cómo poder estar bajo la sombra de Él. Bendito Dios. Como dijo alguien por ahí, si nos vamos a morir haciendo la obra del Señor, por contagiarnos, haciendo la obra del Señor, bendito Dios. Bienaventurados que por mi causa, ¿qué dice? Les pega el coronavirus. Versión Chapín. Que no nos preocupemos de eso, mis hermanos. Es cierto, está la sabiduría, es una, y está lo que es la inteligencia, es otra. Dos cosas tienen que ir de la mano. Soy sabio, amén, bendito Dios. Y la inteligencia me enseña a mí de que tengo que usar mi cinturón para no ir a atropellar. Igual, usar mi mascarilla para no contagiar, quizás yo lo tengo, para no contagiar a mi hermano, para no. Ahorita no es tiempo de saludarnos, mi hermano. Entendemos eso, ¿verdad? El que está pegando fuerte, está pegando. Lo estamos viendo. Es parte de lo que Dios está haciendo, bendito Dios. No dice, ay, se le escapó un ratón. Dice, no, a Dios no se le escapa nada. Entonces, es tiempo de nosotros de ver el tiempo que estamos viviendo y ser sabios. Ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora sí, nos toca dar golpes, de que nos toca dar golpes para golpear en el ambiente espiritual. Porque esto es el trabajo de cada uno de nosotros. Dice, cuando esté aquí a empezar a hablar políticamente. No sabemos nada de política, aunque deberíamos saber más que aquellos. O de medicina tampoco, ni doctorado tenemos. ¿Trabajas en bodega, hombre? No sabemos. Ahora, lo nuestro es esto. Conocer lo que está sucediendo en el ambiente espiritual, dice uno, usar los 5 sentidos. Usar los 5 sentidos, porque no es, mire, los 5 sentidos, donde cada uno de nosotros dice, ¿a poco tenemos los 5 sentidos? Sí, tenemos los 5 sentidos espirituales. Los ojos espirituales hay que ver, usar ese sentido. Dice, lo que veo hoy es algo estoy viendo hoy, algo estoy viendo. Dice, ¿verdad? Está usando su vista, su olfato. Algo me huele mal. No fui yo, dice, bueno, algo me huele mal. Algo está mal acá, él está usando. Ahora su tacto, debemos saber qué tocar y qué no tocar. Usando los 5 sentidos. El oído. Bendito Dios. Entonces cada uno de nosotros, Dios pone en nosotros para dar golpes en el mundo espiritual. Tenemos ese privilegio, mi hermano. Si tuvieran ese privilegio allá del gobierno, Trump, ¿qué no haría ahorita para encontrar la solución? Saca la Biblia pensando que ahí haciendo eso. Él cree en Dios. Está haciendo lo que él está haciendo. Lo de él es política. Y empezamos nosotros a criticar. Levantó la Biblia, pero al revés. Eso tiene un significado. Ajá, sí, eso tiene significado. Supersticiosos somos también. No, él está haciendo su papel. Él no sabe lo que es esto. Pero si cree en Dios, tiene temor de Dios. Bendito Dios por eso. Pero lo de nosotros, eso sí. A ver, levanten la Biblia. Los que trajeron su Biblia, levántela así con fuerza, con ganas. Amén. Porque esto es de nosotros. Sabemos lo que es. Pero eso sí, miremos esto. Lo que es el cristiano verdadero, necesitamos ver de 2 áreas muy importantes. Lo sobrenatural y lo natural. Entender lo natural y entender lo sobrenatural. Porque es muy importante esto y no me quiero meter. Vamos en el segundo
Jueces capítulo 5. Vamos a ver el segundo golpe que necesitamos dar en el ambiente espiritual. Este Moisés era un hombre. Ahora vamos a ver de una mujer. Las mujeres no van a salir aquí, como se dice. No, aquí nos habla de una mujer. Jueces capítulo 5. Vaya ahí, Jueces capítulo 5. Vaya rápido y escuche rápido también. Mi hermano que nos estás viendo ahí, Jueces capítulo 5, por favor no te pierdas esto. Estamos transmitiendo, ¿no? Jueces capítulo 5, versículo 24 y 27, dice así: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Ber-Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajador. Que dice, y golpeó a Sísara, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó, y atravesó sus sienes, el 27. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado, donde se encorvó allí, y cayó ¿qué? Muerto. Jael. Esta mujer Jael, tremenda mujer. Aquí dice, ay, tremendo Moisés, dice, va, amigo de Dios. No, también hay una mujer llamada Jael. A ver, levanten la mano las mujeres. Igual levante su mano. No, yo escuché mejores, no, mujeres. Jael. Este Jael, vemos aquí en la Biblia, nos enseña que el pueblo estaban viviendo en una guerra. En los tiempos de jueces nos enseña que en aquel entonces pasaron 11 jueces como tipo rey para juzgar la tierra. 11 jueces. Pasó uno y dice, esto no califica, sáquenlo. Pasó otro, tampoco. Pasó otro, tampoco. Nunca elegían al que iba a ser rey, porque primero lo ponían como juez. Por eso se llama jueces. Y nunca había rey en medio del pueblo. Entonces solo jueces pasaba otro y nada. Hasta que se levantó una que se llama Débora. Entonces se levantó una llamada Débora. Es como se levantó esta mujer Jael también. Dijo, se levantó esta mujer, entonces yo también tengo que levantar. Así que mujeres, usted se va a levantar, el que está viendo va a seguir. Sí, así que póngase pilas ahí. Mujeres. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. En el tiempo de jueces, Débora alentaba al pueblo con su cántico. Mire esta mujer tremenda. Léanlo. Se lo recomiendo. Jueces capítulo 5. Todo eso. Si todavía está en cuarentena, algunos ya llevan 50. 120. Pero lo vamos a disfrutar demasiado porque en el tiempo de Débora, mujeres se levantaron para poner su huella en las escrituras. Esta Jael, nos damos cuenta, se levantó en tiempo de Débora. Débora cantaba. Débora lideraba al pueblo de Israel. Débora se dio cuenta que allí en las puertas de la entrada en lo que es el pueblo de Israel, en la puerta estaban los enemigos. Allá afuera estaban los enemigos esperando a que salieran el pueblo de Israel para que ellos atacaran. Entonces, ¿qué hizo Débora? Empezó a cantar cantos de avivamiento, cantos que alentaba al pueblo. Entonces es así como ellos se animaban y se alentaban y salían a pelear allá afuera. Entonces aprendemos también algo aquí de Débora, ella cantando para poder conquistar y derribar y destruir al enemigo que está allá afuera. No es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, pues. Estamos encerrados. Algunos todavía encerrados, todavía no, ¿verdad? Uno dice,
porque ya llega el temor y todo. No, hagamos como Débora, cantemos canto de libertad. Amén, aleluya. Salir a pelear en el ambiente espiritual. Ahora, ¿cómo vamos a llamar esto? Aquí pusimos, vamos a ver a Jael. Vamos a poner aquí Jael. Jael. En el tiempo de Débora, ¿verdad? Débora. En el tiempo de Débora. Apunta ahí el texto ahí debajo. Entonces, en el tiempo de Débora, cuando él estaba dirigiendo al pueblo, esta mujer es impactante porque ella provocó el avivamiento del pueblo para que ellos se avivaran, para que ellos se animaran, para que ellos se alentaban. Entonces todo el pueblo estaba viviendo en un tiempo de avivamiento. Nosotros ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, en tiempo de pandemia, créame que yo le digo, mi hermano, que estamos en tiempo de avivamiento. ¿Por qué le digo que estamos en tiempo de avivamiento? Porque allá afuera están buscando de una esperanza. Allá afuera están buscando dónde está la solución. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué me puede ayudar? Y ahora, ¿verdad? Buscando la solución, buscando la esperanza. Entonces nosotros traemos el avivamiento que Dios ha puesto en nosotros para poder impactar y inyectar esa inyección, esa enfermedad que está pegando, enfermedad del temor. Ay, ¿ahora qué va a pasar? No, tranquilo. El avivamiento que traemos nosotros hay que impartir hacia allá afuera, en el mundo que está allá afuera. Entonces nos damos cuenta de cómo el avivamiento estaba surgiendo, y da la casualidad, un hombre llamado Císara entra en la casa de Jael. ¿A qué entró? Era un enemigo del pueblo. Este hombre llamado Císara era enemigo del pueblo. ¿Cómo se le ocurre entrar en la casa de esta mujer que es parte del pueblo de Israel? Mujer llamada Jael. Entra, ¿verdad? Con una confianza. Buenas tardes, señora Jael. ¿Está su esposo? ¿Me puede dar agua, por favor? Llegó este hombre a pedirle agua a esta mujer. Pero mire cómo esta mujer, mire, mujeres, aprendan de esta sabiduría, no sabiduría china, sabiduría de una mujer de Israel. En vez de darle agua, le ofreció leche. Le ofreció una taza de leche, imagínense. La leche, espiritualmente hablando, es la palabra no adulterada, dice. Es la palabra, la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿por qué esta mujer le ofreció leche en vez de agua? Sencillo. Dijo, me cayó aquí un enemigo. Ya que estoy en avivamiento, voy a lograr sacudir y derribar a este hombre. Pero me pidió agua. Lo voy a hacer dormir. Lo que le hace dormir a uno, aprendes esta. Si no puedes dormir, está como que pensando, viendo danzar los animalitos enfrente de ti. Tome leche, así tibiecito, ¿verdad? Tome. A ver, un ratito se va a dormir. Entonces, esta mujer Jael, en vez de darle agua, le dio leche. Y le sirve y dice, tome leche, mi señor, ¿verdad? A este señor enemigo del pueblo, enemigo de ella también. Y toma, ¿verdad? Y luego este hombre, ¿verdad? Después de tanta guerra, tanta destrucción de todo el pueblo de Israel, se duerme. Entonces esta mujer dijo, oye, Juan, agarró un mazo de los trabajadores, dice la Biblia. ¿Lo leímos? ¿Y qué hizo? Dice, está ahí tirado. ¡Fua! Le voló la cabeza. ¡Fua!
ese hombre desencorvado, ¿verdad? Se quedó muerto en la casa de esa mujer. ¡Wow! ¡Wow! Una mujer mató a un soldado. ¡Wow! ¿Quién era este hombre? Sísara, el enemigo del pueblo, entra en la casa. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? La casa, que es nuestro corazón, muchas veces el enemigo quiere entrar en nuestro corazón. Bueno, digamos esto, logró entrar, pues, ya entró y nos está pidiendo agua. Nosotros sabiamente, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a servir, ¿qué? Leche. En pocas palabras, lo vamos a enfrentar dándole la palabra. Escrito está, un golpe, ¡pah! Escrito está. Es así como vamos a derribar el mundo espiritual. Porque esta mujer nos enseña de cómo golpeó en el ambiente espiritual. No le importó ver sangre a las mujeres, ¿verdad? ¡Ay, sangre! Empieza a llorar. No, eso es ketchup. ¿De verdad? Oh, sí. No, pero a esta mujer no le importó. Le rompió la cabeza, el cerebro. Hasta logró ver qué estaba pensando ese hombre. Porque cayó su cerebro por ahí. Ah, no, eso es terrible, hermano. Otra vez yo vi enfrente de mí caer un hombre y se quebrar la cabeza como una sandía. ¡Pum! Y veo derramar su cerebro. No dormí una semana. Ahora imagínense esa mujer con esas garras, con esas fuerzas. Entonces, como el pueblo estaba viviendo en el tiempo de un avivamiento, vamos a poner esto. Es un enemigo del avivamiento. ¿Qué hay que hacer? Derribar el enemigo del avivamiento. Jueces 5:24 en adelante. Está apuntando así, ¿verdad? Este hombre fue derribado por una mujer. ¡Pah! Le voló el cerebro. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, mi hermano, dice la escritura, más bien, alguien dijo por ahí, para el mundo es mala noticia, para nosotros es buena noticia, porque habrá guerra, habrá peste, y solo son principios de dolores, dice. Y luego dice, y después que será predicado el mensaje del evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahí dice, Mateo 24, ahí, a leerlo, ahí nos enseña. Y entonces, solo entonces será la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque todos son principios de dolores. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta para que nadie nos robe el avivamiento que traemos? Nosotros somos provocadores del avivamiento. Necesitamos ser provocadores del avivamiento. No en vano está esta escritura acá arriba. Avivamiento. Cuando usted está subiendo acá, no solo subió por subir, sino ya bajó. Ya dice, tengo que hacer avivamiento. Debo dar avivamiento. Debo transmitir avivamiento. Bendito Dios. Es así como vamos a entender. Mire, es muy curioso la palabra avivamiento. Avivamiento viene de un término médico. La palabra avivamiento. Dice que el avivamiento es cuando alguien va sangrado y su pie ya está quebrado, ya se atropelló, tuvo un accidente y ya solo está colgado sus venas. Y lo llevan de inmediato a la sala de cirugía y le dicen, avivamiento en el pie derecho.
Dice uno, avivamiento en el pie derecho. Dice. Lo que está diciendo ese doctor es que hay que amputarlo, esa pierna. Hay que sacar esa pierna, en pocas palabras. Dice, eso es avivamiento. Sí, eso es avivamiento. Es sacar lo que ya no sirve. Es cortar lo que está desangrando para no morir todo. Eso es avivamiento. Y lo que hacían los doctores, traían una cuerda de una guitarra y bien bonito. Ven. Lo cortaron. ¡Ay, mi pie! Ya estás en avivamiento, papá. Te lo sacaron. Eso es término médico hablando de lo que es el avivamiento. Sacar lo que está estorbando para poder tener avivamiento. Entonces es lo que hizo esta mujer. ¿Cómo este hombre llegaba, el enemigo del avivamiento, llega a atacar tu vida? No. No permitamos de ninguna manera que el enemigo llegue a tocar el avivamiento que Dios ha puesto en nosotros. Porque ahí depende de cómo vamos a caminar. Vamos a proseguir. Vamos a ver el tercero. El tercer golpe es en Jueces capítulo 7. Allí mismo, solo dele vuelta a la página. Jueces capítulo 7, en su versículo 13, dice así: cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tierra, y que dice, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. El 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino es espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo su campamento. Golpeó. Ahora este hombre que vamos a ver aquí es nada más y nada menos Gedeón. Gedeón. ¿Cómo se escribe Gedeón? Gedeón. Con G de Gedeón. Gedeón. Este hombre, Gedeón. Apunta el texto ahí debajo que no se lo olvide. Jueces capítulo 7. Esto es lo que nos damos cuenta aquí. La Biblia nos enseña de este hombre. Este hombre es tremendo. Porque viendo de cómo... Ahora, la historia de Gedeón ya es algo diferente. Aquí Gedeón estaban pasando por un momento de hambruna. Estaban pasando por un momento, no hay trabajo, no hay dinero, no hay nada que comer. Que alguien me ayude. Un centavito, por favor. Estaban pasando por pobreza en el tiempo de Israel. Entonces, esta escritura nos enseña que uno de los madianitas sueña algo, y el sueño es de que venía un pan rodando. Dice, tanto hambre tenía ese hombre, ¿verdad? Un pan rodando, y voy a comer un pan. Que dice que venía ese pan rodándose. Y ese pan, al golpear lo que es el campamento de los madianitas, se convierte en espada. Viene el pan, ¡pah!, se convierte en espada. ¡Fua!, derriba todo el campamento de los madianitas. Y se levantó, dijo, wow, y le contó a uno de sus compañeros, los madianitas, mientras Gedeón llegó y escuchó. Estaba escuchando de lo que los madianitas estaban contando, imagínense. ¿Y qué sucedió? Que el capítulo 14, dice, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todos sus campamentos. Miren nada más, mi hermano. Contaron este sueño. Los madianitas lo soñaban. Y ellos mismos lo interpretaron. Digo yo, wow. Algo nos enseña aquí la escritura.
Eso quiere decir de que allá afuera nos van a soñar a nosotros los cristianos. Allá afuera van a empezar a decir que aquí está la solución. Allá afuera van a empezar a ver a los cristianos. No sé cómo, pero van a estar viendo. Ahorita hay un orgullo en su corazón. No, pero nos están viendo. Ahora, esta espada, este pan que vemos acá, simboliza dos cosas. Número uno, nos habla acerca de lo que es la economía. Y número dos, nos habla de la palabra de Dios. Sí, porque en el tiempo de Gedeón estaban pasando por hambruna. Ahora, tanto era la hambruna, Dios los estaba respondiendo. Porque los madianitas, estos Gedeón sembraban y sembraban y sembraban y sembraban. Ya después que los sembraban, llegaban los madianitas y les robaban la cosecha y se iban. Entonces se quedó en la torre, decía, ¿verdad? Y con los 300 soldados de Gedeón lograron destruir a los madianitas. ¿Usted conoce la historia? Ahora, esto no significa la espada o el pan, tiene dos significados. Significa pan para comer y pan de la palabra. Ahora, dice usted, de plano Dios me quiere tener así, de plano no voy a tener dinero para pan. No. En estos tiempos que estamos viviendo, el Señor nos quiere mostrar su mano poderosa de amor. Yo estuve un mes, ¿verdad? Como se dice, buscando qué hacer, con tal de no quedar sin billete. Pero gracias a Dios, no batallé, comí bien, me veo más gordito, me veo más cachetoncito. Y hasta aquí Dios nunca nos ha abandonado. Siempre tenemos comida en mesa, ¿verdad? Siempre nos damos cuenta que a poco hay algo que comer, siempre hay algo que comer en la mesa. Dios nunca nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque su promesa está, que nunca ha visto ningún justo desamparado que mendigue pan. Y eso es una promesa, mis hermanos. Nos habla de la economía del pueblo. Yo me extrañé el pastor y yo me acerco al pastor por curiosidad. Le digo, pastor, hay muchas tiendas que le están pidiendo por este mes o por 2 meses mitad de precio, ¿verdad? Porque hay trabajo y todo eso, ¿verdad? Me dice el pastor, no, ya está pagado la renta, todo bien, vamos bien. Digo, bendito Dios, digo yo. ¿Por qué? Porque Dios está sustentando la obra. Usted dice, pero ¿cómo si no he podido diezmar ni ofrendar? No, Dios lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios sabe bendecir, honrar a los que le honran. Bendito Dios. Esto se paga, mis hermanos. La luz, todo se paga. Entonces Dios nos ha honrado en este momento, gloria a Dios. No hemos batallado. Pero sí, eso no quiere decir que nos dé. Amén. De plano sí, por eso nos dé, no, con más razón, porque va a ser usted parte de la bendición. Bendito Dios. Ahorita no estoy trabajando, mi hermano, entendemos, hombre. Cuando trabajes, cuando usted puede dar. Bendito Dios. Entonces, esto nos enseña de cómo Dios manda ese pan. Somos la respuesta de este mundo. Este hombre sueña ese pan. Se deleite, es un pan ahorita que se está imaginando, un pan con frijoles adentro. Pan con polita, tanto esto, no, si apenas empezó el ayuno, dice, ay, me mandó una china toda. Estamos en ayuno, brother. Entonces, esto nos enseña de cómo Dios, nosotros somos la solución del pueblo. Nosotros somos los que deberíamos de ayudar allá afuera, los cristianos. No vamos a estar batallando, aunque muchos estamos batallando, por una y otra razón. Nosotros en el ambiente espiritual entendemos lo que está pasando.
En el ambiente económico muchas veces no sabemos lo que está pasando. Ay, yo digo yo. No. Por eso cuando hay vacas flacas, vacas gordas, hay que saber administrar aquello. Solo porque hay buena entrada, vamos a comer 4 veces. No, tranquilo, relájese, hay que mantener. Acuérdese que va a llegar tiempo de hambruna también. Porque a la hora de la renta, usted va a batallar. No, es lo menos que Dios puede ver de nosotros, batallando en eso. Porque Dios ya lo ha prometido. Si nosotros no lo hemos sabido administrar, ¿es problema de quién? De nosotros. Diga ouch, o diga ay, o diga amén. Bendito Dios. Ahora, la palabra, el pan se convierte en la palabra, porque venía rodando el pan para destruir el campamento de los madianitas. ¿Y qué sucedió? Ese pan se convierte en espada. Entonces, mi hermano, esta palabra que usted está recibiendo, lo está comiendo espiritualmente. Por favor, que esta palabra, que este pan se convierta en espada el momento de situaciones que estemos pasando. Si el enemigo quiere entrar en nuestra vida, si el enemigo quiere entrar en nuestra casa, hagamos como esa mujer Jael, saquemos el mazo y derribemos la cabeza del enemigo. Si el mundo está ofreciendo tantas cosas, como vemos aquí, Moisés golpeó el río Nilo para destruir lo que es la fuente de la esclavitud, lo podemos hacer. No todo el tiempo es mall, no todo el tiempo es tienda, no todo el tiempo es comer tanto lo que podemos. Cuando hay, y cuando no hay. Sé tener como sé no tener, dice el apóstol Pablo. Bendito Dios. Vamos allá en el número 4. Entonces, Gedeón le vamos a poner, el tercer golpe sería golpe contra la pobreza, vamos a ponerlo así. O tanto, mire, lo que es voy a poner que suena en dos partes, ¿me entiende? Es golpe contra la pobreza. Vamos a poner pobreza de pobreza y pobreza espiritual. ¿Me estoy explicando? ¿Entendió? Saber, dice mi hermano. Ok, entonces sería golpes contra la pobreza. Acuérdese, pobreza espiritual y pobreza. Y pobreza material. Pobreza. ¿Amén? Y ahí apunta el texto ahí abajo, vamos con el número 4. Ya vamos avanzando, ya solo faltan 3 minutos. Dice así: golpes que podemos dar, lo que es en Jueces capítulo 16, también ahí mismo, Jueces capítulo 16. Solo que aquí este versículo no habla de golpes, pero lo menciona más o menos, que es un golpe. Dice así: entonces clamó Sansón, Jueces capítulo 16, 28, dice así: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una sola vez, en otra versión dice, en un solo golpe, dice, venga de los filisteos por mis ojos. Conocemos la historia de Sansón. Ahora vamos a poner aquí Sansón, y ya con esto vamos a concluir porque el tiempo va volando. Sansón. Conocemos la historia de Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Amén. ¿Qué fue lo que hizo perder la fuerza o la unción? ¿Cuál fue? Por cortarle el pelo. El pelo nos enseña y significa que es su consagración, el pelo. Porque cuando los filisteos iban, si miraban a un nazareno, los nazarenos se identifican con el cabello largo. Cuando salían a pelear, el pueblo de Israel salían a pelear y miraban a 2 o 3 hombres peleando, soldados y peleando, y sus cabellos
resaltaba y hacían así, peleaban y el cabello les hacía así. Entonces ellos decían, vamos a ganar porque hay hombres nazareos peleando, porque se identificaban con su cabello. Entonces el cabello significa la consagración. Hay gente que están consagrándose, entonces vamos a ganar la batalla. Entonces ellos salían. Entonces Sansón, él tenía su cabello largo, amén, y al cortar su cabello perdió su fuerza. Y esto nos damos cuenta que Sansón le cortaron el cabello, le quitaron los ojos, y no solo eso, le quitaron su libertad. Al cortarle en los cabellos, Sansón pierde. Después de eso le quitaron sus ojos. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Al quitar su cabello, le quitaron su consagración. Al quitarle los ojos, le quitaron su visión para ver. Y al quitar su libertad, prácticamente lo encadenaron a este hombre. Cuando perdió su fuerza, perdió todo, lo encadenaron en un molino, dice, para moler. Ese molino es una piedra grande que este Sansón, con los ojos, sin su cabello, encadenado, perdiendo su libertad, dando vueltas, moliendo. Solo él. Y todo el mundo lo miraban y se burlaban de él. Eso quiere decir, dando vueltas significa muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Lo rutinario que hacemos constantemente. Y dando vueltas, dando en la misma onda. Este hermano nunca crece, está en la misma onda. Este nunca crece, hermano. ¿Por qué está en la misma dando vuelta? ¿Y por qué? Porque le quitaron sus ojos, no tiene visión. Le cortaron el cabello, no tiene su consagración. Por eso está en la misma. Por eso, jóvenes, tengamos nosotros cuidados con las filisteas. ¿No? Busque aquí una sierva del Señor. Que aquí está. Solo anímese. Sí, porque muchas veces, tal vez, Padre, ilumíname, Señor, para hablar a tus siervos. Sigue orando para que le parece su siervo o su sierva. Cree que Dios lo va a traer un ángel así volando, aquí está la sierva que tú pediste. Lo suelta enfrente de ti. No, hay que buscar, hay que ir. Pero necesitamos ver y abrir los ojos, watch out. No buscar una filistea, porque luego le van a quitar su consagración. Y después lo van a quitar sus ojos, su visión. Ya no va a tener visión de nada. Nomás porque está en círculos viciosos y está ahí moliendo. Y nunca va a lograr salir. No va a prosperar económicamente. No va a prosperar como padre. No va a prosperar como hijo. No va a prosperar y está en la misma rutina. No sé si ha visto gente usted de eso. Y en la misma rutina. Este cuate lo he visto desde qué año. La misma ropa. Mismo peinado. Miren, se dejó hasta crecer el bigote, el mismo bigote. Todavía lo mismo, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque le quitaron su consagración, le quitaron su visión. Entonces, ¿qué hizo este Sansón? Le pidió a San Padre, dame una oportunidad para golpear a estos hombres que me quitaron todo. Y usted ya conoce la historia. Sansón se levanta, todo ciego, logró romper la cadena y se encaminó para poder destruir a los filisteos. Esos son los golpes que Dios quiere que nosotros utilicemos en estos tiempos que estamos levantando. Que no permitamos, jóvenes, señoritas, que nos quiten nuestra consagración. Por eso la vez pasada hablé lo que es de la virginidad. Guárdese para el Señor. Es algo importante lo que usted tiene. Jóvenes, guárdense para el Señor. Su consagración, su visión, sus ojos. Y sobre todo, no andar en círculos viciosos. Pónganse sobre sus pies, damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este momento. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Tomamos, Señor, autoridad en el Espíritu. Tomamos la autoridad, Señor, para derribar todo argumento que se levanta en contra del
conocimiento de tu palabra. Te pedimos, Dios Todopoderoso, con la autoridad de tu Espíritu Santo, para dar golpes en el ambiente espiritual, dando golpes, Señor, para derribar todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, bendice los que estamos aquí, Señor, que tu palabra no retorne vacía, Señor, sino que haga efecto a lo que tenga que hacer. En el nombre del Padre, Hijo y tu Santo Espíritu, y todos decimos Amén. Amén y amén. Así dejamos tiempo a nuestro hermano David y él queda con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno Dios. Aleluya, gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por la vida de nuestro hermano Benjamín. Que el Señor le bendiga, gloria a Dios. Que sea Él bendiciéndolo con sabiduría cada día más para que nos traiga esa palabra de vida. Amén. Ya aprendimos, ¿verdad?, acerca